elemento de Y. Por otro lado, aquí tengo un algoritmo que de vez en cuando pregunta si alguien es o no es elemento de Y me responde quién es elemento de X. Entonces yo los puedo pegar, ¿no? Escribo un algoritmo que corra el algoritmo de acá. Tú me das un input n, yo empiezo a calcular cosas y cada vez que pregunto si eres o no miembro de Y, lo que hago es ahí insertar una llamada al algoritmo de acá. Entonces ya no necesito oráculo Y, simplemente va corriendo otro algoritmo, pero de vez en cuando va a preguntar si alguien pertenece o no a Z, ¿no? Entonces se convierte en un algoritmo que te calcula pero con oráculo ¿no? Entonces esta cosa es transitiva, es reflexivo y transitivo, no es antisimétrico, hay cosas que son mutuamente reducibles, o sea, cada una de ellas se puede calcular a partir de la otra, pero eso me define una relación de equivalencia, ¿no? Entonces, no define un orden parcial porque no es antisimétrico, pero si yo me voy al cociente, sí, ¿no? Define un orden parcial en el conjunto de clases de equivalencia las voy a denotar así, donde la relación de equivalencia es dos cosas son Turing equivalentes, sí, solo si cada una de ellas es Turing reducible a la otra, ¿no? ¿Sale? Entonces, aquí es importante esa noción, ¿no? Entonces, que dos cosas sean Turing equivalentes, lo pensamos como que de alguna forma las dos tienen la misma información. Cuando una es Turing reducible a otra, pues es que la más grande tiene más información, ¿no? O sea, a lo mejor no es computable, pero si yo pudiera conocerla, ya podría calcular también este otro conjunto. ¿Sale? Bueno, ¿hay preguntas hasta ahora? Muy bien. Ok, bueno, entonces dado el tiempo, justo como les iba diciendo, pues vamos a cambiar de tema rápidamente y les voy a platicar muy rapidísimo en qué consisten las matemáticas en reversa y bueno, qué tienen que ver con esto, porque realmente nuestro proyecto de investigación pues empezó así. Empezamos tratando de analizar estas nociones en cierto contexto y nos dimos cuenta que, bueno, de alguna manera era más apropiado analizarlas desde el otro contexto. Entonces, vamos a cambiar de subtema. Esta ya es como la segunda plática de serie de 4 mini pláticas, 2 por día. Entonces, matemáticas en reversa, ¿qué es? Es un proyecto que trataba de identificar, bueno, muy análogo a como en teoría de la computabilidad tratamos de identificar qué conjuntos tienen más información que otros. En matemáticas en reversa uno trata de identificar qué teoremas son más fuertes que otros, ¿no? En cierto sentido, o qué teoremas implican a otros. Esto se tiene que, bueno, uno tiene que ser cuidadoso. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan sus cursos de teoría de la medida. Hay varios aquí que deberían. Pero, por ejemplo, es muy común, por ejemplo, en los libros, bueno, o sea, hay varias maneras de presentar los 3 teoremas fuertes estos, ¿no? Convergencia acotada, convergencia dominada y lema de Fatou, ¿no? De hecho, prácticamente, pues cada libro te muestra una permutación distinta. O sea, muestran primero uno y después usan ese como lema para el otro, ¿no? Y esto se puede hacer prácticamente en cualquier orden que uno quiera y de pronto hasta en algunos libros aparece como ejercicio, demuestre que son equivalentes, ¿no? La cuestión es que en lógica, si uno se pone quisquilloso, pues eso sí es cierto, pero es trivialmente cierto, ¿no? Porque si recordamos nuestras tablitas de verdad, pues la tablita de la equivalencia va así: verdadero, 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 falso, 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 verdadero, falso, falso, ¿no? Y el sí solo sí es verdadero acá y acá, no, y acá,
y falso, ¿no? Entonces, cuando dos cosas son ciertas, en automático son equivalentes, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene decir que los tres teoremas son equivalentes? Los tres son verdad, claro que son equivalentes, ¿no? Algo similar pasa cuando en teoría de conjuntos nos hablan del axioma de elección, principio del buen orden, lema de Sor, ¿no? Nos dicen son equivalentes. Bueno, pero si los tres son ciertos, pues claro que son equivalentes, pero eso es trivial, ¿no? En el caso del axioma de elección, la respuesta es que cuando decimos que son equivalentes, no son equivalentes cuando yo supongo todos los axiomas, porque entonces son ciertos. Más bien la clave es cuando supongo todos los axiomas menos el de elección, entonces puedo demostrar que cada uno de ellos implica el otro, ¿no? Entonces muchas veces la clave para detectar que dos proposiciones, dos enunciados son equivalentes, tengo que hacerlo desde un sistema axiomático más débil, ¿no? Tengo que hacer ese ejercicio de hacer una demostración sin poder usar todo lo que normalmente puedo usar y ver que en ese sistema realmente puedo demostrar que una cosa implica la otra, ¿no? Entonces, matemáticas en reversa surge con esa motivación. La motivación era rankear o ordenar, comparar los teoremas, sobre todo los de matemáticas básicas, los que vemos desde primer, segundo semestre, teorema del valor intermedio, teorema de Heine-Borel, ¿no? Y realmente determinar si alguno de esos implica el otro, ¿no? Cosa que en matemáticas usuales asumo todos los axiomas de teoría de conjuntos y puedo demostrar todo, y claro que todos son equivalentes porque todos son ciertos, pero no es eso lo que se buscaba estudiar, ¿no? Sino una distinción más fina. Entonces, pues lo que se hace, uno tiene que irse a un sistema axiomático pues lo suficientemente débil, pero tampoco puede ser muy débil porque pues hay cosas que sí quiero poder demostrar, ¿no? Por ejemplo, no quiero que sea tan débil que no pueda demostrar que si P implica Q, entonces no Q implica no P, ¿no? Eso es algo a lo que no estoy dispuesto a renunciar. Entonces tiene que ser una especie de sistema suficientemente fuerte para demostrar las cosas que consideramos que deberían ser ciertas en cualquier circunstancia, pero suficientemente débil para pues, permitir esta comparación entre resultados, por ejemplo, de cálculo 1, etcétera, ¿no? Entonces resulta que tal sistema es uno que se llama RCA0. La R significa recursivo, Recursive Comprehension Axiom. Y es un sistema axiomático, es lo que se conoce como un subsistema de la aritmética de segundo orden. ¿Qué significa eso? Este es un contexto en el cual yo puedo hablar de números naturales, puedo hablar de su suma, puedo hablar de su producto y de su orden. Y también puedo hablar de subconjuntos de los naturales, pero no de todos, ¿no? O sea, no tengo el axioma como del conjunto potencia que me dice todos los subconjuntos están por ahí en algún lado. Solo puedo hablar de algunos, ¿no? O sea, formalmente uno escribe listas de axiomas y demás, pero la intuición, bueno, no acabaría si lo hago, y la intuición es esa, es como trabajar con números naturales, pero estar un poquito limitado en qué subconjuntos yo puedo asegurar que existen. En este sistema los axiomas exactamente dan para que yo pueda demostrar que si tengo un conjunto recursivo, entonces pues ya lo puedo invocar en mis demostraciones, ¿no? Es el tipo de cosa que puedo demostrar que existe. ¿Pero qué es esto? ¿Es una teoría? Sí, formalmente es una teoría. Supongo que la manera correcta de denunciarla es una teoría de two sorted, no sé cómo traducir esto, tiene dos suertes. Dos salidas, ¿no? Ajá, o sea, una para números naturales y otra para subconjuntos de los naturales, pero digamos la aritmética total de segundo orden pues te pide que las variables de subconjuntos puedas tener cualquier subconjunto y aquí no, aquí estás limitado y solo tienes axiomas para la existencia de ciertos subconjuntos. En concreto, básicamente es equivalente a pedir axiomas para la existencia de conjuntos recursivos. O sea, básicamente es una teoría que te permite construir los algoritmos y nada más, ¿no? Entonces, si X es recursivo, X existe.
Pero más aún, si yo ya tengo un conjunto, por alguna razón ya está ahí, es parte de una de las líneas de mi demostración, entonces dado X, suponiendo que ya de alguna forma se me da, ahí está, cualquier cosa que pueda calcular con un algoritmo a partir de X, ¿no? Entonces, si Y es Turing reducible a X, entonces Y existe. Entonces, esa es la teoría. Digo, sí, formalmente se suele enunciar de otra forma, pero esto es equivalente y para mí es como más natural. Y entonces resulta, bueno, y otra cosa que no dije es, ¿por qué trabajar en esto? ¿Por qué trabajar en naturales con algunos subconjuntos? Bueno, porque resulta que ese es un marco adecuado para trabajar con reales, ¿no? Porque ustedes saben que los reales están en biyección con los subconjuntos de naturales, y entonces, pues en una teoría donde tenga acceso a naturales y a ciertos subconjuntos de los naturales, perdón, pues es equivalente a tener una teoría donde puedo hablar de los naturales y puedo hablar de ciertos reales, ¿no? ¿Cuáles reales? En este caso los... ¿Es cualquier orden o es el orden lineal? ¿Tú dices en el Turing No, reducible? de arriba, en los naturales. ¿Qué orden estás considerando? El usual, el usual. ¿Y si consideras el de divisibilidad, por ejemplo? También porque un algoritmo puede detectar si X divide a Y o no. Sí, ese sale de a gratis. Sí, básicamente en primer orden no tienes problema. Tienes toda la aritmética de Peano de primer orden. O sea, todo lo que puedas definir en los naturales, hablando solo de naturales, pero sin hablar de sus subconjuntos. Y si vas a hablar de subconjuntos, pues solo tienes permitido hablar de esos, de los recursivos. Entonces, esta es la que se conoce como la teoría base en matemáticas en reversa. Son los axiomas que uno asume y a partir de ahí, ahora sí, a ver, suponemos Heine-Borel, ¿qué puedo demostrar? ¿No? Como un axioma extra, Heine-Borel, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que se pueden demostrar en RCA0. Aquí va una lista parcial. Por ejemplo, el teorema de la categoría de Ver, ¿no? Que te dice que la intersección numerable de abiertos densos vuelve a ser densa, ¿no? Eso ya se puede demostrar acá. Bueno, en los cursos como que nos dicen que esto es en un espacio métrico arbitrario y desde luego que eso es muy poderoso, pero aquí estoy pensando la versión en los reales, ¿no? Teorema del valor intermedio, ¿no? Que toda función continua, hay varias formas equivalentes de enunciarlo. Yo creo que la más sencilla es que toda función continua en los reales que cambie signo, en algún lugar en medio tiene un cero, ¿no? Lema de Urison. Igual, ¿no? Acuérdense, digo, esto a lo mejor lo digo y les suena como que habla de espacios topológicos, pero estoy hablando de la versión concreta. La versión concreta serían los reales. Los reales, al ser metrizables, son un espacio normal y por lo tanto cumplen la conclusión. O sea, aquí lo que quiero decir con lema de Urison sería el teorema que dice que en los números reales, cualesquiera dos subconjuntos cerrados disjuntos, existe una función continua de R al 0, 1 que manda este al 0 y este al 1, ¿no? Es un lema muy bonito, ¿no? Es el que se demuestra con capitas de cebolla, ¿no? O sea, vas construyendo abiertitos. Bueno, el teorema de extensión de Titze. Realmente lo vi, bueno, vi que se podía demostrar y lo anoté en mi lista para los entusiastas de la topología. La verdad yo ya no me acuerdo bien a bien qué dice. Para los algebristas, que sé que aquí hay, también que los campos numerables tengan cerraduras algebraicas. Es algo que ya se puede demostrar acá. ¿Sale? Entonces esa es mi teoría base. ¿Hay preguntas hasta ahora? ¿Qué pasó? Si afectamos esta versión no medible, ¿aparecen igual, por ejemplo, conjuntos no medibles? Buena pregunta. Yo creo que no, pero no podría asegurártelo. A ver si luego lo reviso y te digo. Sí.
Sí, porque conjuntos no medibles, ok, ya no creo, yo creo que estoy casi seguro que no, porque los conjuntos no medibles ni siquiera en ZF puedes demostrar que existen, ¿no? Es consistente, hay un modelo donde bueno, obviamente donde falla elección, pero todo conjunto de reales es medible. Entonces, y ZF es mucho más fuerte que todo esto. En ZF tienes en automático todos los subconjuntos de los naturales y además todos los subconjuntos de cualquier otro conjunto que tú quieras, ¿no? Es muy, muy expresivo para esto. Es realmente, o sea, aquí estamos analizando teoremas mucho más débiles que se pueden demostrar con mucho menos que ZF, ¿no? Y bueno, otra pregunta siguiendo eso, entonces, básicamente aquí los conjuntos serían de Borel. Ajá. Nada más, ¿verdad? Básicamente sí. De hecho, incluso menos que eso. Ajá. Incluso menos, y ya suponer que existen los de Borel es una cosa más fuerte, pero es una bueno, justamente ahorita iba a hablar de eso, o al menos a mencionarlo, ¿no? Porque, entonces ahorita lo digo, ahorita sale la respuesta y salen otras cosas, pero entonces, en matemáticas en reversa, entonces esta es como la teoría base, y estos serían como que los teoremas más débiles que hay, se pueden demostrar, o sea, básicamente no puedes vivir sin ellos. Un sistema axiomático simplemente lo suficientemente fuerte, pero apenitas para hacer matemáticas usuales, ya demuestran todo esto, ¿no? Y sobre esta teoría base, pues se analiza qué pasa si añades otras cosas extra como axiomas, que exactamente se puede demostrar, ¿no? Supongo que es más complicado probarlo aquí, ¿no? Porque Sí. obviamente no tienes cosas que, no puedes usar todo lo que quieras. Sí, no, claro, gran parte de este trabajo que se hizo pues entre los 80s, 90s, fue agarrar la demostración, digamos, imagínense, agarran su Bartlett, ¿no? De cálculo 1 primer semestre y ven la demostración, por ejemplo, del teorema del valor intermedio, pero la hacen con sumo cuidado para ver que todo puede correr en este sistema axiomático y habrá lugares donde no es evidente que se puede, pero hay un truco que te permite darle vuelta a algo, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó? Por ejemplo, si tomamos el teorema del valor intermedio, la clase o el conjunto de todas las funciones que podemos considerar ahí, entonces es más pequeño que... Sí, sí, formalmente sí. Sí, o sea, en parte el teorema es cierto, bueno, el teorema es cierto porque es cierto siempre, pero aquí la cuestión es, pues sí, o sea, estoy trabajando en un universo con menos funciones de las usuales, ¿no? Entonces, en ninguno de esos teoremas usa argumentos de, por ejemplo, cardinalidad. No, sí, ajá. Sí. Bueno, entonces ya para terminar la charla de hoy, pues les voy a hablar de lo que en matemáticas en reversa se llama los 5 grandes. Los 5 grandes son 5 sistemas axiomáticos, este es el primero, y bueno, hay otros 4 añadiendo diversos tipos de axiomas. Y la cuestión es que esos 4 se les llaman los 5 grandes porque resultaron ser una especie natural como de regla de medir la fuerza de un teorema, porque prácticamente cualquier teorema que ustedes saquen pues como les digo, de un libro de texto, resultaba ser no solo demostrable, sino equivalente a alguno de esos 4, ¿no? En este caso, ya con este son 5, ¿no? Entonces, pues por mucho tiempo, bueno, eso es uno de esos resultados, pues muy sorprendentes, y por mucho tiempo entonces pues se hablaba de esos 5 grandes, ¿no? Entonces, bueno, yo no voy a mencionar los 5, voy a mencionar 4, pero básicamente, entonces, bueno, sí los menciono todos, pero voy a decir muy poco acerca de ellos. Pi11 CA0, muchos de ellos tienen la forma CA, que es Comprehension Axiom, que es simplemente un axioma que te dice que cierto conjunto existe, ¿no? Bueno, en teoría de conjuntos el axioma de comprensión es el que dice que los X en Y tales que algo se cumple de X existe, ¿no? Entonces, Pi11 es casi como la notación lo indica. Pi11 CA es comprensión para conjuntos Pi11, que significa proyecciones de Borel, lo que sea que eso signifique. Luego existe ACA0, A es arithmetic, que igual te dice que existen ciertos conjuntos que son un poquito más complicados
que los recursivos. De hecho, esta teoría es esencialmente comprensión, la teoría base, más la suposición de que para todo X existe su brinco de Turing, ¿no? O sea, su conjunto de... Uno puede realmente construir el conjunto de algoritmos con oráculo X que no se detienen. Entonces, sí, normalmente se enuncia de otra forma, pero es equivalente, ¿no? Entonces, es básicamente teoría de la computabilidad más puedo sacar brincos de Turing, ¿no? Puedo calcular brincos de Turing. La teoría más débil es, de nuevo, esa de allá, RCA0. Y bueno, hay otras dos, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la de acá. Bueno, aquí hay algo. Y aquí hay otra cosa que se llama lema débil de Koenig. Lema de Koenig dice que todo árbol infinito, donde cada nodo tiene una cantidad finita de sucesores, tiene una rama infinita. La versión débil es nada más para árboles binarios, árboles donde cada nodo tiene a lo más 2 sucesores, ¿no? Y entonces estos son los 5 grandes porque prácticamente un montón de teoremas resultaron ser equivalentes a alguno de ellos. Por ejemplo, el lema débil de Koenig resulta que es equivalente a cosas como, bueno, ya no lo voy a anotar por tiempo, pero sí voy a leerles de mi lista. Esta cosa es equivalente, módulo la teoría RCA0 como base. Esto es equivalente a el teorema de Heine-Borel, que cualquier intervalo cerrado acotado tiene subcubierta, cualquier cubierta abierta de él tiene subcubierta finita. El teorema que dice que toda función continua de un cerrado acotado es acotada. También el teorema que dice que toda función continua de un cerrado acotado es uniformemente continua. Y también el que dice que esas funciones alcanzan su máximo. Esto es equivalente a que todo anillo conmutativo numerable tenga un ideal primo. Y también es equivalente al teorema de Hahn-Banach para espacios separables. Entonces, hay un montón de cosas, no nada más se pueden demostrar, sino son equivalentes a, ¿no? Este de comprensión aritmética es equivalente al teorema de Bolzano-Ballestras, que toda sucesión acotada tenga una subsucesión convergente, que todo anillo conmutativo numerable tiene un ideal maximal. Y bueno, importantemente también es equivalente al teorema de Ramsey para ternas. Los que sepan qué es esto, pues bueno, les sonará, y los que no, pues mañana lo explico. Y bueno, también, por ejemplo, bueno, aquí no anoté nada, resulta ser equivalente también a varias cosas. Una de ellas es el teorema de Cantor-Bendixson, ¿no? El que dice que todo subconjunto cerrado de los reales se puede escribir como un numerable unión un perfecto, ¿vale? Bueno, entonces ese es el gran atractivo de los 5 grandes, que prácticamente cualquier cosa de los primeros años de licenciatura que ustedes agarren, resulta que sobre RCA0 es equivalente a alguno de esos 5. Pero bueno, ok, eso fue trabajo hecho en los 80s, los 90s, y pues lentamente iba uno eventualmente a encontrar cosas que se salieran de ese esquema. En particular aquí el teorema de Ramsey para ternas. Bueno, para los que sepan lo que es un misterio por qué para ternas, pero es así. Y si en vez de ternas quieres agarrar el teorema de Ramsey para parejas, ya no es claro que sea equivalente, y de hecho es uno de los principales problemas abiertos. ¿A qué es equivalente? ¿No? Está en algún lugar aquí en medio, ¿sale? Entonces ya voy a hablar de eso un poquito mañana. Por hoy pues ya paro, y si tienen preguntas, pues adelante. Bueno, primero agradecer mucho a David, por favor. ¿Tienes preguntas? Sí. Bueno, ya nos había dicho de los recursivos y de los saltos de Turing, ¿no? Pero cuando hacemos medio explícitamente, por así decirlo, un conjunto que no sea Turing reducible al brinco de Turing, pero que sí sea Turing reducible a los recursivos. Que no sea Turing reducible al brinco de Turing, pero sí... Más bien que no sea comparable con el brinco de Turing. Más bien que no sean comparables. Ah, gracias. Sí, ese, bueno, ya yo creo que también por tiempo no lo dije, pero ya que preguntas lo digo.
Entonces el orden ser reducible, ser Turing reducible, pues ya dije que era un orden parcial, ¿no? Y es uno de los principales teoremas en teoría de la computabilidad, que del orden de hecho no es lineal, ¿no? Entonces, si lo pienso como un orden, hasta abajo queda el vacío y bueno, su clase de equivalencia son todos los recursivos, ¿no? Todo mundo, ok. Y por acá debe de estar el brinco de Turing. Y este desde luego es Turing reducible a este. Pero sí, hay por ejemplo un teorema muy famoso de Friedberg y Muchnik de los 60s, donde ellos construyen dos conjuntos por aquí así, ¿no? O sea, reducibles al brinco de Turing. Desde luego ellos no son recursivos, pero además no son comparables, ¿no? Y bueno, después ha habido extensiones de ese resultado. Actualmente se sabe que este orden parcial es como muy ancho, ¿no? Siempre, por todos lados encuentras un montón de cosas no comparables, conjuntos muy grandes de cosas no comparables entre sí, ¿no? No sé si esa era la pregunta. Sí, o más. sí, yo preguntaba si se conocía alguno, pero ya como que se Sí. construyó. Sí se conoce. Y es yo diría que es, o sea, es un resultado clásico. Si uno lleva curso de teoría de la recursión, lo malo es que aquí no existe tal cosa. Es como que un muy buen resultado para cerrar el curso al final del semestre. Es muy clásico y ya utiliza toda la herramienta necesaria. Y ya hablando de esto de una vez, ¿se sabe cuántas clases de equivalencia según ese orden de Turing hay, numerable o no? Debe de haber continuo. ¿Por qué? Porque lo que dije de los algoritmos se pueden listar, entonces hay una cantidad numerable de algoritmos. Aún si metes oráculo, pues a lo mejor las llamadas al oráculo hay un símbolo diferente para ellas, pero igual. Entonces, dado cualquier X, hay pues una cantidad numerable de algoritmos con oráculo X. Por lo tanto, la clase de equivalencia siempre es a lo más numerable. Y si tienes en total continuo de conjuntos, pues significa que hay continuo clases de equivalencia. ¿Más dudas, chicos? Bueno, entonces le agradecemos nuevamente a David. Y nos vemos en 15 minutos. Gracias.